Un saludo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María y de Papá San José. Es un gusto encontrarnos nuevamente para alabar, bendecir y glorificar a nuestro Señor. Y vamos a hacer nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos por este nuevo momento de encuentro y de oración que nos permites vivir para alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Te pedimos a ti, Señor Jesús, que nos cubras y nos selles con el poder de tu preciosísima sangre. Cubre y sella los lugares donde nos encontramos, este medio de comunicación, estos equipos, estas redes que usamos para poder comunicarnos a través de estos videos que cubiertos con la coraza de tu sangre protectora. Te pedimos que nos dirijas y nos guíes con la luz y la gracia de tu Espíritu Santo, que seas tú, Espíritu Santo, morando en nuestros corazones y dirigiendo desde allí todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todo lo que somos, hacemos, podemos, debemos, sabemos y amamos, nuestro pasado, presente, futuro y eternidad. Todo nuestro ser, Señor, lo ponemos a los pies de tu cruz. Cúbrelo con tu sangre preciosa y dirígelo con la gracia y la luz de tu Espíritu Santo. Por la intercesión poderosa de nuestra amada Madre, Mamita María, de Papá San José, de todos nuestros santos patronos, santos y santas del cielo. También pedimos la intercesión de las benditas almas del purgatorio, por quienes ofrecemos estos videos para que muchas de ellas puedan subir prontamente al cielo con el Señor. También la intercesión de todos nuestros santos ángeles custodios, de San Miguel, San Gabriel, San Rafael y de todos los 9 coros angélicos, para que este encuentro esté unido, atado y consagrado a todas las Eucaristías que se celebran en este momento en el mundo entero, y desde todos estos altares este encuentro sea elevado y presentado delante del trono celestial, para que todo lo que acá se haga, se diga, se decida en este día y toda nuestra vida sea para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar con esta parte tan importante del momento en que yo estaba ahí frente a estas imágenes a tamaño natural de mis seres queridos, mi familia, mis amigos, conocidos, personas que habían pasado por mi vida y en esta parte ya quienes me habían hecho daño a mí. Pues realmente yo siento que yo no me había ido con una carga fuerte ni de rencor ni de resentimiento hacia nadie en mi corazón, o sea, por misericordia de Dios. Yo siento que yo no le guardaba rabia a nadie ni resentimiento, de pronto sí un dolor, pero no era un dolor, o sea, un dolor, pero no era un rencor con deseo de venganza o con alguna vez haberles deseado el mal a mi abusador. Esa era tal vez la herida más fuerte que me había perseguido durante toda mi vida, desde chiquita, desde que la viví, porque además nunca lo había hablado, nunca lo había dicho. Toda la vida yo me lo había callado y eso había tenido consecuencias en muchas áreas de mi vida, pero pues yo nunca había querido hablar de eso. Eh, y siento que de pronto tenía esa herida y al ver a mi abusador, que fue en ese momento en que el Señor me empieza a mostrar esas imágenes y al llegar a Él, lo que yo les puedo manifestar es que lo único que yo sentí fue unas ganas de abrazarlo. Yo quería abrazarlo, yo quería hacerle sentir ese amor de Dios. Yo no tenía ninguna rabia, ni resentimiento, ni deseo maligno hacia Él. O sea, yo lo único que quería era tenerlo realmente ahí, así como antes había querido tener a todas esas personas que veía para decirles que las amaba. En este momento a él quería decirles
y decirles que las perdonaba. A él quería era tenerlo ahí para también hacerles sentir ese amor de Dios, porque yo también quería en ese momento como poder transmitir eso, o sea, como que todas esas personas que habían pasado por mi vida, que yo veía, yo quería que sintieran un poco de lo que yo había sentido, de ese amor de Dios, que lo pudieran conocer, que lo pudieran vivenciar, porque yo sentía que si lo experimentaban, muchas cosas también iban a cambiar en sus vidas, o sea, pero de manera muy fuerte, más fuerte aún, fue con quienes me hicieron daño, pero en particular él, porque como les digo, yo no siento que yo me hubiera ido odiando a nadie, con rencor con nadie, con cuentas que de pronto sí, y eso no quiere decir que no me hubieran hecho daño, claro que sí, pero no sé, una gracia de Dios que Él me había dado tal vez también desde muy pequeña era no albergar esos malos sentimientos en el corazón. En alguna ocasión quise hacerlo porque sentí mucho dolor por algo que le hicieron a uno de mis hermanos, un accidente muy grave, y quise hacerlo con esa persona, pero fue algo muy tonto, sinceramente, porque era algo que yo intentaba no sé, despectiva, tener displicencias con esa persona, pero no me salía natural, o sea, no era propio en mí. Dios no permitió que yo me convirtiera en una mala persona o que llenara mi corazón de rencor o de rabia y que fuera alguien que no era realmente, que no era propio mío, o sea, yo sentía que estaba actuando un papel hasta que yo dije no más y yo volví a mi relación normal con esa persona porque también era alguien familiar, entonces pues no, normal, pero una vez sí tuve la oportunidad incluso de pedirle perdón porque sentí en mi corazón que debía pedirle perdón por haber querido guardarle rencor, por haber sentido rabia hacia él. En un momento sí sentí rabia y le pedí perdón porque sentí rabia hacia él, porque le quise guardar rencor, pero pues eso no me salió. Entonces yo siento que por gracia y misericordia de Dios, eso no es mío, eso es una gracia del Señor también de tantas que inmerecidamente me dio desde muy pequeña, y es el no guardar rencor. Yo sí, no digo que yo nunca tuviera problemas, lo van a ver más adelante cuando yo empiece a hablar ya de los mandamientos, que ahí seguramente también contaré anécdotas de cosas que yo hice mal, que dejé de hacer bien, y donde pues se manifestaba obviamente mis debilidades y todo, pero yo siento que yo no me iba cargada porque yo veía a las personas que me han hecho daño, yo no sentía malos sentimientos. Igual quien ya es salvo, un alma ya salva, así sea en el purgatorio, no puede irse con rencores, con rabias, mucho menos con odios, con resentimientos, porque ya es salva y un alma ya salva solo tiene que alcanzar la plenitud del amor de Dios. Quienes se van con todos esos malos sentimientos por toda la eternidad son los condenados para el infierno. Ellos sí tienen que vivir esa desesperación, ese agobio, eso tan horrible. O sea, si tú haces una reflexión y algún momento has sentido demasiada rabia, deseos de venganza, has planeado en tu cabeza incluso cómo hacerlo, has sentido mucho rencor e incluso experimentar ese odio profundo hacia alguien, si tú te das cuenta en los momentos que has sentido esa efusión de esas emociones, de esos sentimientos, de esas sensaciones, tú has perdido por completo la paz. No tienes nada de paz, te sientes completamente mal y te sientes en una agonía, en un agobio, en una desesperación, en una desesperanza, en una amargura, sumergido en esos momentos en que sientes eso, te sumerges en ese ambiente. Pero de pronto cuando sales de ahí, reflexionas y piensas, ay, ya no quiero sentir esto. Obviamente hay una confrontación interior porque tú le echas la culpa a la otra persona que te hizo daño por sentir todo esto, pero tú no quieres, ya cuando reaccionas, entras en conciencia, dices, no quiero sentirme así el resto de la vida, y de pronto ya tienes un momento donde tienes quietud, donde tienes paz y sientes la diferencia de tener esa paz. Yo te puedo decir que si tú no le pides al Señor que ya te dé la gracia para perdonar, para salir de esos estados, si tú te condenas, vas a vivir por toda la eternidad en esa amargura,
en ese resentimiento, en ese odio, en esa rabia, en esa desesperación, en esa no hallarte. Toda la eternidad, no son momentos, es por toda la eternidad. Igual, si fuiste una persona que guardó mucho esos sentimientos acá en la tierra, pero por misericordia de Dios llegas a alcanzar la salvación, pero te vas para el purgatorio, el agobio que se vive por haber tenido eso en el corazón es horrible, o sea, horrible, o sea, es que uno no quisiera sentir eso, esa desesperación, esa amargura, esa intranquilidad que genera eso. No, eso es horrible. Entonces, esto es un llamado también del Señor para que desde acá pongamos todo nuestro interés en querer perdonar, en tomar la decisión de perdonar, porque el perdón no es humano, el perdón es una gracia divina, es una gracia sobrenatural. Y nosotros como humanos debemos hacer es querer perdonar y tomar la decisión de hacerlo. Pero yo puedo decirle al Señor, ¿cómo lo hago, Señor? Está bien, yo quiero perdonar, pero no puedo hacerlo, no sé cómo. Díselo al Señor y pídele que te dé la gracia y Él te la va a dar para que lo puedas hacer. A diferencia de las personas que yo he tenido que escuchar, es que yo no puedo perdonar, es que no puedo y no quiero. Y no quiero porque el otro no se lo merece. O sea, como si estuviéramos premiando al otro por perdonarlo, cuando el premio lo recibimos es nosotros mismos, porque al perdonar, los que nos desatamos, los que nos liberamos de ese bulto, de esa carga de andar con ese no perdón, somos nosotros. Entonces no le estamos premiando el mal al otro, él tendrá su juicio con el Señor y él tendrá que responder por todo lo que ha hecho y ha dejado de hacer. Entonces allá no podemos trastearnos estos sentimientos, estas emociones, pensamientos de venganza, nada de eso se puede llevar allá, porque un alma ya salva no puede entrar ni siquiera al purgatorio. O sea, si un alma que se salva tiene que dejar la maleta fuera, la maleta, la carga de rencores, de rabias, de resentimientos, de esa carga no la puede entrar, ni siquiera al purgatorio. Yo ahí veía entonces en esas imágenes a mi abusador y quería abrazarlo y hacerle sentir ese amor tan grande de Dios. Quería decirle que yo ya lo había perdonado, que no importaba nada, que yo solo quería que sintiera el amor de Dios, que yo no lo odiaba, que yo no sentía nada malo hacia él. Quería hacerlo sentir la paz interior, porque yo sabía que cuando yo me muriera, él iba a quedar obviamente también con ese cargo de culpa, porque nunca me dijo nada, porque nunca se atrevió a pedirme perdón. Yo allí entendí porque fueron varias cosas, pero cuando yo siento esto, cuando siento que quiero abrazarlo, que yo ya no tenía nada hacia él, entonces entiendo lo siguiente. Entiendo que yo pensaba que yo acá en la tierra ya lo había perdonado, porque como yo ya estaba en la comunidad y como yo ya había empezado a ir a todos esos retiros, seminarios de perdón, todo eso, y yo hacía mis oraciones y todo de perdón, entonces yo realmente esos últimos años cuando estuve en la comunidad, cuando yo tenía encuentros con esta persona, yo por lo menos ya podía sentir que toleraba más su presencia y que podía saludarlo de manera más formal, pero todavía tenía cierta resistencia porque si él se sentaba en la esquina del salón donde estuviéramos, en la habitación, donde fuera que nos estuviéramos reunidos, yo me sentaba en la esquina opuesta porque yo decía, bueno, ya nos podemos ver, estamos en el mismo espacio, ya lo saludo cordial, pero no me le siento al lado. Pero yo no sentía ya la misma sensación porque digamos que cuando yo me lo encontraba yo, más que tenerle rabia, más que tenerle incluso una misma repulsión, era una sensación como de, no lo sé explicar, o sea, había mucho dolor todavía, esa niña estaba herida, pero
pero era una sensación como de temor, más bien como de temor. Yo le cogí fue como temor, entonces yo prefería evitar. Entonces allá el Señor me hace ver que, porque yo creía que entonces, bueno, yo ya lo perdoné, ya comparto con él, ya estoy, no pasa nada, entonces ya lo perdoné. Y allá en la eternidad, frente a él, el Señor me hace ver que yo no lo había perdonado como debía perdonar, como Dios quiere que nosotros perdonemos. Y Él me hace ver cómo es ese perdón. Y ahí es cuando yo experimento esa sensación de ese amor tan grande, de ese amor que yo les digo, lo experimenté por todos, pero de manera más profunda por quienes me habían hecho daño, y de él porque era de pronto la persona que siento que más daño me había hecho. Entonces experimenté ese amor tan grande que ahí entendí que el perdón no es solamente decir, sí, listo, lo perdono y ya, y no como las expresiones de acá de la tierra, sí, yo perdono pero no olvido, lo perdono pero a metros, a distancia. Sé que todos los casos no son iguales. Aquí quiero hacer aclaración de eso porque no todos los casos son iguales. O sea, uno tiene que ser muy prudente porque uno debe perdonar el daño, pero también debe ser prudente en cómo va a manejar esa relación. Si es posible, después de un perdón, manejar una relación de manera cordial y sana, o si por santa prudencia y por conveniencia y bien de las almas es mejor tomar distancia. O sea, eso sí es un discernimiento que hay que hacer en cada caso particular, no para todos es igual, pero yo estoy hablando desde mi caso, desde lo que me pasó a mí, y ahí el Señor me hace sentir que yo no había perdonado como Él quiere que perdonemos, porque Él perdona y ama. ¿O acaso cuando tú has ido a la confesión, después de confesarte, que el Señor te perdona los pecados, Él te dice, listo, te perdono, pero tú allá y yo acá, ¿sí? O sí, listo, te perdono, pero no olvido. Así no es el perdón de Dios. Yo les hablaba en algún video que el Señor perdona de una manera tan maravillosa que yo veía mis pecados que sí había confesado con verdadero dolor, con verdadero arrepentimiento, y que los había enmendado, que había reparado, y yo ya no sentía el peso de la culpa, ni el enemigo me podía acusar por eso, porque el Señor de verdad me había perdonado y me seguía amando. Entonces, uno tiene que perdonar y amar de manera prudente, no confundir los sentimientos, porque a veces cuando escuchamos esta palabra de perdonar, cuando hablamos de perdonar siempre, no quiere decir alcahuetear siempre. Si yo veo que mi hermano me pide perdón por algo que está haciendo, que está mal, yo lo perdono, pero si veo que él reincide y reincide y reincide y reincide, sí, siempre tengo que perdonarlo, sí, pero no alcahuetearlo siempre, porque termino convirtiéndome en cómplice de su pecado. Cuando no hay unos límites, el Señor tampoco quiere eso, y Él en algún momento me explicaba eso porque yo no lo entendía, más cuando yo de pronto lo referenciaba el perdón siempre del que nos invita nuestro Señor en el Evangelio a la corrección fraterna, donde al final nos dice que si el hermano no cambia, expúlsenlo de la comunidad. Yo sentía que eso era demasiado fuerte y no lo podía entender, porque yo decía, pues es como, no entiendo por qué si se pide perdonar siempre, porque hay un momento en que hay que expulsar a alguien de la comunidad, no habría que perdonarlo nuevamente, y ahí el Señor me tiene que explicar porque yo no entendía, no podía entender eso, y el Señor me pide que sí, que llega un momento en que de pronto esos límites que son tan prudentes poner, porque cuando el que reincide y no cambia y no tiene una conversión y no deja su pecado, y yo no me puedo convertir en cómplice de su pecado, y él tiene que irse y tiene que ser expulsado de la comunidad, el Señor me decía, sí, porque ahí es cuando él tiene que ir a vivir un desierto, a vivir ese desierto donde se encontrará conmigo y yo lo enamoraré.
ahí tendrá la oportunidad de vivir una conversión. Pero de esto hay mucho que hablar, o sea, hay que discernirlo con mucha claridad, hay que pedirle mucho al Espíritu Santo, porque lo que les digo, no es para todos los casos es igual, hay que ser muy prudente y no tomar las cosas, sacarlas de contexto y volverlas un pretexto. Hay que ser muy, muy prudente con esto. Pero yo sí veía que el Señor definitivamente nos ama de una manera tan increíble que su perdón es amor. El perdonar es amor, el amor todo lo perdona, como lo dice la palabra, que me encanta esa carta de Corintios hermosa donde nos describen el amor de Dios, cómo debería ser el amor. El amor todo lo perdona. Y ahí yo entendí que esa gracia que me estaba dando el Señor era ese, su amor, o sea, de poder, lo que yo experimenté ahí era que de verdad ya ahora sí se había saciado mi corazón de cualquier duda, miedo, incertidumbre, dolor, lo que fuera que yo tuviera hacia esta persona y se había llenado de amor para él y yo quería que él sintiera ese amor. Y yo quería que él lo experimentara y en un momento pues yo le pregunto al Señor, él en algún momento me iba a pedir perdón en la tierra, o sea, él en algún momento se iba a acercar a pedirme el perdón en la tierra y el Señor me dice, no, él no tenía la gracia para hacerlo, él no lo iba a hacer, no tenía la gracia para hacerlo. Por eso tú debes poner la otra mejilla, me dice el Señor. Y yo pues no entendía bien a qué se refería en ese caso. Entonces ahí me dice que si yo vuelvo a la tierra, yo tengo que buscar a esa persona, tengo que buscarla y manifestarle eso que yo estaba sintiendo en ese momento, que yo ya lo había perdonado, que yo no tenía nada en mi corazón contra él y al contrario, hacerle sentir y vivenciar ese amor de Dios. Esa era mi misión, mi tarea, eso me lo pidió el Señor. Y yo quise hacerlo, yo quise hacerlo porque yo en ese momento tenía, es que no lo sé explicar, o sea, allá se le van a uno todos esos obstáculos que yo les he dicho, esa pena, ese miedo, esa vergüenza, el orgullo, la soberbia, la incertidumbre, todas esas cosas que el enemigo nos pone acá en la tierra para no poder dar ese paso hacia el perdón. Y, y fue algo tan hermoso porque yo cuando llegué, después de haber vivido todo esto, cuando yo ya salgo y estoy de todas las hospitalizaciones y yo ya estoy en recuperación en mi casa, pues yo quiero empezar a vivir esa plenitud del amor y del perdón. Yo salí, o sea, yo cuando salí de ese hospital, o sea, yo sé que me estoy adelantando, pero es que esto tiene conexión con lo que estoy contando. Yo cuando salí de ese hospital, cuando ya estoy de verdad recuperándome en mi casa y que ya todo empieza a fluir bien y que ya no tengo más anormalidades, porque fueron varias complicaciones que se presentaron, pero cuando ya, bendito Dios, ya estoy en mi casa y me estoy recuperando, ya llego y yo llego es con un deseo y una ilusión, porque yo llego llena de ese amor del Señor, de haber vivido esa experiencia. Yo quería que todo el mundo lo sintiera, que todo el mundo lo viviera. Entonces, dentro de lo que hice fue precisamente empezar a pedirle perdón a las personas que me visitaban, a mi familia, o sea, ya cuando yo estaba acá, yo les pedía perdón, les decía que los amaba, que gracias, o sea, fue, mejor dicho, yo ya no me quería guardar nada, yo quería hacer lo que yo quería hacer cuando estaba ahí en ese purgatorio y quería hacerlo frente a esas imágenes, ya tenía la oportunidad acá en la tierra de hacerlo realmente con ellos cuando el Señor me devuelve, entonces yo empiezo a hacerlo y empiezo a decirles a todos eso y a quienes no podía. Incluso escribí cartas a mis familiares, a las personas que yo sabía que les había hecho daño, todo eso. A todo el mundo empecé incluso a escribirles cartas y mandarles cartas transmitiéndoles, pidiéndoles el perdón y transmitiéndoles el amor, el agradecimiento. Y fue algo muy bonito que jamás en mi vida voy a olvidar, porque fue la oportunidad como de, ay, ya todos saben que tengo en mi corazón y ahora cada vez que lo puedo hacer lo sigo haciendo, o sea, yo veo a mi familia cuando los puedo ver, yo se los digo, se los manifiesto porque para mí es muy, muy importante hacerlo, yo ya no me quiero quedar con nada guardado en mi corazón, pero con esta persona en especial
pues el Señor me dice, tienes que poner la otra mejilla. Entonces el poner la otra mejilla no es volver a que me hagan lo mismo, ¿sí? O sea, obviamente que no es eso. Es el perdón, es ir a perdonar, es dar ese perdón, es dar ese amor de Dios a la otra persona. Y entonces yo sabía que tenía que hacerlo. Cuando yo salgo de todo esto, pues yo tenía, avivado en mi corazón ese fuego con ese ímpetu de yo lo voy a hacer, yo ya lo quiero hacer, y pues de pronto en algún momento tuve la ilusión, la esperanza de que pronto esa persona me visitara en mi recuperación, obviamente nunca lo hizo. Entonces yo dije, bueno, ya después de que yo esté recuperada, que pueda empezar a salir de casa, yo tengo que ir a buscarlo, tengo que ir a visitarlo, tengo que ir a buscarlo y tengo que ir a decirle todo esto que me pidió el Señor que le hiciera ver y que le dijera. Bueno, y pues mientras estuvo mi recuperación siempre pues era muy difícil, porque yo duré bastante tiempo ahí como en recuperación, todavía mis hijas estaban muy chiquitas, entonces yo casi no salía. Ya cuando pude empezar a salir, pues empezaron a pasar, no, es que toca hacer esta visita, toca ir allí, toca ir allá, toca hacer esto, toca hacer aquello, y bueno, y fueron muchas complicaciones, ya llega un momento en que yo me quedo sola con mis hijas, entonces eh, ya pues yo estaba encargada de ellas, ya me quedaba muy difícil ir y buscar, y así fue pasando el tiempo con un obstáculo, otro obstáculo, y a medida que pasaba el tiempo, como que se iba enfriando ese fuego tan fuerte, ese ímpetu que yo tenía de ya no más, de voy a enfrentar esto y voy a ir a hablar. Se iba apagando, se iba mermando, mermando, y sin darme cuenta, pues lo dejé pasar hasta que estando un día en la comunidad que justamente cumplía un año de haber vivido esa experiencia, yo estaba ahí para adelante de todas las personas que fueron ese día a ese grupo de oración, y yo iba a compartir mi testimonio, y tan pronto tomo el micrófono para hablar, siento la voz del Señor que me dice, ya te di un año de gracia y no lo has hecho. No, yo me ataqué a llorar. Yo no pude hablar. Yo me puse a llorar, las personas que estaban ahí como que, ¿qué le pasó? Y yo después les expliqué, les dije, no, es que me acordé, el Señor me acaba de decir que Él me pidió algo justamente, y ya llevo un año de gracia y yo no lo he hecho. Entonces yo ese día lloré, yo ese día me sentí muy mal con el Señor, y yo lo único que le dije fue, Señor, yo no pude. Tú tienes que darme tu gracia porque yo ya sola no pude. Y me encomendé a Él y le dije, tú me tienes que dar el día, la hora, me pones la persona, el momento, todo, las palabras, todo, hazlo tú por mí, porque yo no pude. Y resulta que ese mismo año, el día de mi cumpleaños, pues estábamos en la ceremonia en la Santa Misa, y fue hermoso porque para mí el regalo más grande, como les he dicho, es la Santa Misa, o sea, eso no hay nada mejor. Ese es el regalo más hermoso. Y yo siento en un momento de la Eucaristía que el Señor me dice, te voy a dar un regalo de tu cumpleaños. Y yo dije, pues Señor, ¿qué más regalo que este? Es el mejor. Ya estoy feliz porque tengo este regalo hoy. Y el Señor me dice, no, te voy a dar un regalo. Y bueno, ya. Yo me voy con mis padres porque me invitan a un almuerzo, ya tenían organizados un almuerzo de cumpleaños, y estando allí en la casa de ellos, entra una llamada, era esta persona, y les dice que vaya, pero que va de entrada por salida, que porque tiene que recoger unas cosas, que va de entrada por salida y que pues no se demora. Y yo inmediatamente en mi corazón sentí que el Señor me dijo, es este el momento. Y yo, empezó una batalla, una lucha espiritual, una confrontación, porque yo sí sentí con claridad que sí, ese era el momento, pero a la vez una lucha de no, ¿qué tal? No, hoy es mi cumpleaños, no, estoy en el almuerzo con mis papás, no, no, hoy no, eso toca buscar otro momento, eso yo después voy y lo busco, y empieza esa batalla interna.
Y yo empiezo a pedirle al Señor y a hacer oración y a pedirle al Señor porque yo sabía que si era ese el momento. Llega esta persona y de verdad era una cosa de entrada por salida, saluda a todo el mundo, nos saludamos y ya después fue a recoger sus cosas, ya se empezó a despedir y yo sentí, yo decía, en esa batalla yo sentí, yo creo que fue mi ángel de la guarda que cogió y ¡pum! Me empujó a pararme porque yo de verdad estaba en una batalla interior del sí, del no y del sí, del no, que es esas batallas que a veces nos deja, tentaciones del maligno que no nos dejan actuar cuando a veces tenemos la persona y el Señor a veces nos pone la persona, nos dispone todo y nosotros ante esa tentación del maligno que no quiere que vivamos esa gracia, la perdemos la bendición. Y pues no, ya yo en ese momento me paré, le dije, espera un momento, es que tengo que hablar contigo. Vi la transformación de su rostro y en mi corazón sentí que él sabía que yo le iba a hablar de ese tema. Nos fuimos aparte y yo le empecé a hablar y le empecé a decir, mira, tú sabes lo que yo viví, lo que me pasó, tú sabes que lo grave que yo estuve, pues mira, yo tuve esta experiencia con el Señor, yo quiero que tú sepas que yo te vi allá, yo solo quería abrazarte. Y empecé a decirle, yo solo quería abrazarte, yo solo quería que tú sintieras que el Señor te ama y que quiere lo mejor para ti. Y yo quiero que tú sepas que todo corazón, yo ya no tengo nada contra ti, yo no tengo nada malo en mi corazón, yo ya te perdoné, ya no importa lo que pasó. Y mientras yo le estaba diciendo todo esto, pues él estaba como en shock. Yo le estaba diciendo todo esto, el Señor por dentro me decía, pídele perdón. Y yo como que por dentro le decía también al Señor, pero yo como que yo pensaba en esa niña de 5 años, yo decía, pero yo, ¿por qué? Yo no le hice nada malo. Y el Señor me volvió a decir, pídele perdón. ¿Ya? Entonces ya yo lo hice, ya le obedecí al Señor y yo le dije, bueno, y yo también te pido perdón si yo te hice algo malo. Y él en ese momento, ¡pum!, se quebranta y me empieza a decir, no, tú no tienes por qué pedirme perdón, no me pidas perdón, tú nunca me hiciste nada malo, perdóname, yo fui el que te hizo daño. Fue un momento tan bonito. Y entendí que fue un momento de gracia del Señor para él, porque ahí fue cuando él pudo de su boca pedir perdón, decir, o sea, él quería quebrantar ese corazón para que él pudiera hablar y manifestar, de pedir perdón. Y acá hago una anécdota muy especial y es el hecho de lo que el Señor hizo, no porque yo me crea santa ni nada de eso, pero me pidió lo que pronto le pidió a muchos santos. A muchos santos tuvieron ese acto donde no hicieron nada malo, no hicieron ningún daño, los dañaron, pero iban y le pedían perdón a la persona que les hizo daño. El caso más reconocido y más puntual podemos hablar de San Martín de Porres, también San Francisco de Asís y muchos otros santos. Les hacían daño y ellos, pues gracias a la gracia, esa gracia yo la he entendido como algo muy especial porque los santos perdonaban de esa manera, porque los santos no se quedaban con resentimientos, con rabias, con rencores en su corazón, porque estaban ya tan llenos del amor de Dios, o sea, ese corazón estaba tan lleno del amor de Dios que no había espacio para guardar o albergar esos malos sentimientos, esos malos deseos. No había lugar, ya no había lugar. Entonces, a mí me gusta mucho una película de San Martín de Porres que es muy viejita, pero no sé ni siquiera el nombre, la tenía y la presté algún día y nunca me la devolvieron. Pero, pero me gustaba tanto, es de blanco y negro, es muy vieja, es una versión muy vieja, pero me gustaba tanto la interpretación que hacía el actor, porque hay una escena donde pues a él lo maltrataban mucho, lo trataban muy mal, y él lo que hacía era que iba y se ponía de rodillas a pedirle perdón al que lo trató mal, y uno dice, por eso hay mucha gente que no sabe y no entiende este misterio de la santidad, de los santos, no lo entienden y a veces piensan que son masoquistas. Y no es masoquismo. Resulta que sí se siente, como ser humano, se siente el dolor, se experimenta el momento de que si a ti te dicen algo feo, algo malo, tú sientes un momento de dolor, de tristeza, pero resulta que por eso se siente el dolor, pero
pero eso transformado en rencor, en rabia, en resentimiento, quiere entrar al corazón. Ese corazón que ya está lleno del amor de Dios, lo que hace es como un efecto rebote, ¡pum! Rebota, como una pelota. No puede entrar, ya no puede entrar. Entonces, la expresión de este actor era muy bonita porque se veía que cuando a él lo lastimaban, lo trataban mal, él hacía su cara de dolor, compungido, agobiado por el dolor, pero instantáneamente cambiaba a una sonrisa, o sea, no se dejaba robar la paz, la alegría que viene de Dios con ese ataque, no se podía, porque él inmediatamente podía sentir ese amor, esa misericordia, esa paz de Dios que quería hacérsela sentir al otro, y por eso el Señor ponía esa emoción en su corazón de ir a pedirle perdón. ¿Para qué? Para que el otro fuera quebrantado y recibiera la gracia. Y así muchos se convirtieron porque no entendían ese comportamiento. Hay personas que no lo entienden porque obviamente esperan que yo lo traté mal, pues yo espero que a mí me traten mal. Yo le lancé una piedra, pues yo estoy esperando la piedra de vuelta. Pero cuando tú no devuelves la piedra, eso inquieta el corazón de las personas. Eso inquieta mucho el corazón y eso puede abrir la acción al Espíritu Santo para que el Señor entre y haga su obra. Y esto fue lo que sucedió en ese momento. En ese momento en que él empieza a decirme todo eso, pues ya después que me dice que no le pida perdón y que está quebrantado, pues nos abrazamos. Y en ese momento ese abrazo fue algo muy bonito, fue un abrazo con todo el amor, con todo el corazón. Fue un abrazo que yo lo di en nombre de nuestro Señor Jesús porque yo quería que él sintiera también el abrazo de Jesús. Y por un instante el Señor me muestra también ese niño herido y puedo entender por qué él había hecho todo lo que hizo, porque detrás de este hombre había un niño que había sido muy herido, que había tenido que pasar cosas en su infancia dolorosas. Y a la vez se me empiezan a venir así un poco de imágenes de momentos tan bonitos que a mí se me habían olvidado, que los había vivido con él antes del abuso. Él fue la persona que me enseñó, por ejemplo, a bailar. Entonces, y jugaba con nosotros y empiezan a venirse esos recuerdos tan bonitos, que yo ya, o sea, yo digo, Dios mío, o sea, cómo una herida con alguien puede bloquearte lo bonito que viviste también con ese alguien, y solamente esa herida te enceguece y no te deja ver, que yo lo hablé también en el video pasado, esa mancha en esa hoja blanca no te deja ver el resto de la hoja blanca, el resto de la bendición, el resto de las cosas hermosas y maravillosas que pasan desde la misericordia y desde la gracia de Dios. Hoy día yo les puedo decir, bueno, ya ya nos vemos, ya él puede venir acá, nos vemos, cada vez que nos encontramos, lo saludo con todo el cariño, con todo el afecto, con todo el amor, nos podemos sentar al lado en las mismas sillas, no por allá en cada esquina. Quiero lo mejor para él, y después de que yo salgo de todo esto empiezo a interesarme mucho más por la vida de los santos, y para mí fue muy, muy especial cuando veo la película de Santa María Goretti, que es la santa de la pureza, que murió defendiendo su pureza, su virginidad, porque pues la iban a violar, a abusar, y para mí fue impactante escuchar las palabras de ella cuando está en agonía y dice: por amor a Jesús, lo perdono y lo quiero a mi lado en el paraíso. Ese es el amor de Dios. Ese es el perdón de Dios. Y yo hoy día sí puedo decir eso frente a las personas que me han herido, que me han hecho daño algún día en mi vida, que las perdono y las quiero a mi lado en el paraíso. Es un gozo poder vivir dentro de ese misterio del Señor tan grande y tan maravilloso, que Él puede hacer que las víctimas se conviertan en instrumento de conversión, de salvación de sus victimarios. Eso para mí es muy hermoso. Yo sé que hay gente que no lo entiende y hay gente que lo juzga y lo cuestiona, pero es un misterio y es algo muy grande, es algo maravilloso.
es algo hermoso. Le pido al Señor en este momento que si tú tienes rencor, rabia, odios, resentimientos en tu corazón, si no estás en paz con las personas, con tus seres queridos, con la persona que sea que te haya hecho el daño más grande durante tu vida, le pido al Señor que te dé la gracia de ese perdón. Pídela porque hay que pedirla. Pídela en la Eucaristía, pídela en tus oraciones. Pídele al Señor la gracia de poder perdonar de corazón como perdona Él, que perdona y ama. O sea, ¿qué pasa si el Señor también ama a quien te agredió? De hecho, Él después en algún momento me mostró, en una meditación frente a este tema, me mostró algo que me impactó muchísimo. Porque recordaba esas escenas donde estaba siendo abusada y mi abusador. Y a veces hay gente que dice, ¿y dónde está Dios en esos momentos? ¿Por qué Dios permite todo eso? ¿Por qué Dios no me salvó? ¿Por qué Dios no me socorrió? ¿Por qué no sé qué? Pues resulta que Jesús sí está ahí. Él me lo mostró. Jesús está ahí. Yo veía al niño Jesús de mi edad pidiéndole a mi abusador que no hiciera eso, que por favor no lo hiciera, insistiéndole, haciéndole esos llamados a su conciencia, a su corazón, que no lo hiciera. Y veo al Señor delante de mí, poniéndose delante de mí, permitiendo ser abusado primero. Y lo que entendí es que si no hubiera sido porque Él se pone primero en medio de ese abuso, yo no hubiera resistido. Nadie resistiríamos las heridas, los maltratos, los sufrimientos, si no es porque Jesús se pone primero. Jesús lo recibe primero. Y Él lo sufre. Y sufría el doble, porque Él estaba sufriendo por mí y Él estaba sufriendo por mi abusador. Pero ahí entendí también que Él ama a mi abusador, que Él lo ama, porque lo quiere salvar, lo quiere rescatar y no quiere que se pierda ningún alma. Entonces, por eso terminamos siendo instrumentos, víctimas, las víctimas siendo instrumentos de salvación de los victimarios, y eso es bellísimo. Entonces, yo después de esto doy gracias a Dios. Hoy día tengo, por misericordia de Él, la gracia de dar gracias por esto. ¿Por qué? Porque después de que yo empiezo a hablar con mi testimonio, después de que ya mi familia se entera de todo esto, de que me pasa todo esto, me empiezo a ver que se desata un poco de cosas de una cadena de abuso que venía de atrás, y en mi misma familia se empiezan a destapar cosas. Empiezo a ver cómo el Señor destapa esto para que también otros sanen. Hoy día, por misericordia de Dios, a veces veo personas que me dicen gracias, mira que con lo que tú compartiste de tu testimonio, yo empecé a dar el paso para sanar esa herida, a mí también me pasó, ahora lo veo diferente, ahora no sé. Entonces yo veo eso y yo digo, yo sé que no soy yo sé que es el Señor que hace esto. Entonces yo hoy día veo tanta gracia que Dios ha sacado de esta situación, de esta herida. Y pues Él ya me sanó esa herida, o sea, yo por eso lo hablo y lo puedo hablar con tranquilidad, con serenidad, ya no me mortifica. Los recuerdos no se van porque pues tú no estás todos los días recordando en eso, pero cuando yo tengo que hablarlo, pues a veces de pronto a la mente viene una que otra imagen de esto, pero es que ya no siento nada malo, ya no siento nada feo, ya no hay, ya este momento de mi vida ya no está asociado a algo negativo, algo malo, algo que me hace daño. Ahora se ha asociado a algo muy bueno, el dar gracias y el ver que Dios está sacando de este mal tanto bien. Eso se lo agradezco al Señor. Y le agradezco muchas otras cosas negativas que pasaron en mi vida, porque de ahí ha sacado mucho bien. Todo sea para su gloria. Bendito sea el Señor.
Entonces yo pido al Señor que te dé la gracia de sanar la herida que sea. Yo hoy hablé de esta porque era la que yo me llevaba, que me confrontaba más allá en la eternidad, pero pueden haber muchas otras. Obviamente tenía una reciente que no había elaborado bien porque era lo que me estaba pasando en mi matrimonio, pero el Señor tenía un propósito detrás de todo esto y es aprender a que el perdón en la eternidad es pleno, es perfecto. Tú en la eternidad te puedes encontrar, si quieres ganarte el cielo, tienes que estar dispuesto a pensar que en ese cielo puedes encontrarte con alguien que te hizo daño acá en la tierra. Entonces, si guardas ese resentimiento y ese rencor y no quieres y no, entonces si él va a estar allá, yo no quiero estar allá. Entonces, ¿qué destino vas a elegir? ¿El infierno? No, no, Dios no quiere eso para ninguno, para nadie, para ningún alma. Entonces pídele al Señor la gracia de poder sanar a plenitud y a perfección tu corazón de toda herida, de toda rabia, de todo resentimiento, odio, deseo de venganza que no es propio de Dios. Te envío un abrazo en el amor de nuestro Señor, de Mamita María, de Papá San José, de la Sagrada Familia. Que el Señor los cubra y los selle siempre con el poder de su sangre preciosa, con ese amor maravilloso y nos conceda, porque la gracia, la gracia del perdón es algo que se renueva todos los días, porque todos los días nos pueden seguir haciendo daño, entonces tenemos que seguir perdonando todos los días. Al que ya perdonamos, pero puede seguirme haciendo daño, tengo que renovar esa gracia diaria. Entonces, que el Señor nos regale la gracia continua del perdón. Y si necesitas información acerca de las citas o para el envío de los libros, puedes comunicarte acá en la cajita de descripción, están mis datos y ahí te doy la información. Que tu corazón esté limpio y tus cuentas saldadas cuando llegues a la presencia del Señor.